El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y en ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hemos llegado a este segundo domingo de Navidad, y la liturgia de la Iglesia nos presenta nuevamente el mismo Evangelio que meditábamos el día de Navidad. Pero ahora nos invita a meditarlos desde una perspectiva distinta. Haciendo un resumen de lo que han sido nuestras reflexiones estos días a partir de las grandes fiestas que hemos celebrado, en Navidad nosotros contemplábamos la maravilla del Dios hecho hombre en ese bebé Jesús de Nazaret, en el pesebre. Ese Jesús que nacía en un pesebre cerca de Belén, acompañado por María y por José, y la liturgia nos invitaba a contemplar ese misterio del Dios hecho hombre, esa maravilla del Dios que se hace hombre. En la fiesta de la Sagrada Familia veíamos que ese Dios hecho hombre que ha querido compartir en todo la naturaleza humana menos en el pecado, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace hombre en el seno purísimo de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, y que es Jesús de Nazaret, quiere compartir en todo la naturaleza humana. Y para compartir en todo la naturaleza humana, comienza por compartir con la humanidad la vida de familia. En esa familia tan especial que es la Sagrada Familia, la familia de Nazaret, la familia integrada por María, por José, por el niño Jesús. Un niño que crece y que se desarrolla, un niño que en la familia encuentra su lugar de crecimiento y su lugar de desarrollo, una familia que es al mismo tiempo lugar de crecimiento y de desarrollo para María como mujer, como madre, para José como hombre, como esposo, como padre. Y ahí crece y se desarrolla el Señor y comienza su socialización. En el día de ayer, 1 de enero, celebrábamos la octava de Navidad. Y en esta octava de Navidad celebrábamos dos acontecimientos. Por un lado,
la circuncisión de Jesús, o sea, su incorporación al pueblo de Israel, este Jesús que nació en una familia que crece y que se desarrolla, como parte de esa familia que estaba inserta en el pueblo de Israel, a partir de ese momento recibe el nombre de Jesús y se incorpora al pueblo de Israel mediante ese rito. Es decir, sigue compartiendo ya no solo con la humanidad la vida familiar, sino también la vida social. Se incorpora a un cuerpo social, se incorpora a la sociedad del pueblo de Israel. Y el otro acontecimiento que celebrábamos ayer, 1 de enero, octava de Navidad, era el misterio de María, Madre de Dios, ese dogma, ese primer dogma mariano que viene a ser como una especie de resumen de toda la reflexión de la Iglesia sobre el dogma cristológico. La Iglesia estuvo reflexionando durante varios siglos sobre el dogma cristológico y como conclusión de ese dogma cristológico, en el año 431, en el Concilio de Éfeso, tiene lugar la gran fiesta de la ortodoxia, donde se concluye la reflexión del dogma cristológico y se define el dogma de María, Madre de Dios. Madre de Dios hombre, Madre de Jesús, perdón, de Jesús hombre, Madre de Jesús Dios. Y hoy, nuevamente, tomamos el prólogo del Evangelio de Juan y a través de una reflexión y de un estilo de escritura muy habitual en los pueblos semitas, que es lo que se llama el quiasmo, que sería el tomar una palabra y alrededor de esa palabra dar vueltas y ir desarrollando el concepto. Desarrollamos el concepto de verbo como palabra. Y acá el autor del Evangelio de Juan nos está haciendo todo un tratado de cristología en este prólogo del Evangelio de Juan. Santa Teresa de Jesús, que era una enamorada del Evangelio de Juan y especialmente de su prólogo, decía que Juan el Evangelista se había sentado a escribir un evangelio tan maravilloso que cuando lo terminó tuvo que escribir un prólogo para hacernos un anticipo de todo lo que iba a venir después. Y en cierto modo es así. Este prólogo del Evangelio de Juan nos está presentando todo un resumen de cristología, de la teología del verbo, de quién es el verbo, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que está presente desde el comienzo de la creación, que acompañó la creación de Dios, porque Dios hizo todas las cosas a través de la palabra. Dios dijo, hágase. Y cuando Dios dijo, hágase, se hizo el cielo, se hizo la tierra, se hizo la luz, se hizo la oscuridad. Se hizo todo lo que hay en el universo. Ese verbo también contribuyó en la creación del hombre. Ese hombre que luego, a través del pecado, perdió esa dignidad que le es debida como imagen de Dios. Desfiguró esa imagen de Dios. Pero ahora Dios nuevamente manda al verbo, manda a su palabra, para ayudar al hombre a recuperar esa imagen que había perdido. Pero ¿qué pasa? El hombre perdido en el pecado, distraído por el pecado. Cuando vino el verbo se hizo carne, tomó la naturaleza humana. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su morada entre nosotros. Pero ese verbo que se hizo carne y que puso su morada entre nosotros no fue recibido por los hombres, porque estaban demasiado distraídos. Pero a aquellos que lo recibieron, les dio la gracia de ser nuevamente hijos de Dios, y derramó sobre ellos gracia tras gracia. Y entonces aquí
viene para nosotros tal vez la pregunta del millón. ¿Qué queremos ser? ¿O quiénes somos? ¿Somos los que no lo han recibido? ¿O somos los que lo recibieron, los que lo recibimos? ¿Somos los que vamos a recibir gracia tras gracia? ¿Somos los que queremos ser hijos de Dios? Y aquí la decisión es de cada uno. Aquí la decisión la toma uno. Yo puedo recibir o no recibir a Jesús. Puedo recibir o no recibir al Verbo que puso su morada entre nosotros. Si no lo recibo, todo va a estar como antes. Pero si lo recibo, el Señor me va a dar gracia sobre gracia y me va a permitir nuevamente ser hijo de Dios por adopción, hijo de Dios por la gracia. Pero, ojo, porque cuando yo decido recibir a Jesús, decido recibir al Verbo, decido recibir también todo lo que con Él viene, decido recibir también la palabra de Dios. Pero decido recibir la palabra de Dios en su totalidad, no solamente en aquellas partes que a mí me resulta conveniente o me resulta cómodo. Y recibir la palabra de Dios es recibir los 10 mandamientos, recibir el camino de las bienaventuranzas. Eso depende de cada uno. ¿Quiero recibir al Señor o no quiero recibirlo? ¿Quiero ser realmente su hijo? Y entonces tengo que tener en cuenta y tengo que calcular que no solo lo recibo a Él, sino que recibo también todo lo que Él me trae. Y Él me trajo el Evangelio. Y Él me reafirma los 10 mandamientos y me marca el sendero de las bienaventuranzas. La decisión es de cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.